Tiene razón Miriam, no es un león. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas tardes. Arrancamos que vuelvan las ideas por la 530 hasta las 6 en esta casa hermosa con esta linda familia. Compartimos historias y que las hay. Después de la historia más linda de todas, las madres en Plaza de Mayo, en ese momento tan especial de nuestra semana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Salud la barra, mucha información. Vamos a ver si nos ponemos al día rapidito. Hola Luis Pablo Giniger. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola Néstor Restivo. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo va? Están? ¿Bien? Todo bien, muy Todo bien. Mirá cómo ¿Vos? estamos con Néstor en el homenaje, si nos toma Vicente querido, la imagen en conjunto, en homenaje franco a Miguel Ángel Russo, Bueno, digamos, ¿no? El que está en más homenaje soy yo. No, vos estás de luto, digamos. Claro. Sí, pero nosotros estamos homenajeando con los colores que más quería, ¿no? Es efectivamente Todo así. pensado, azul y oro y negro, por el respeto Y y todo. la memoria de un gran tipo que se fue ayer, ¿no? Qué bárbaro, ya nos metemos en el día, pero es impresionante lo que genera esa personalidad en el fútbol, ¿no? De repente es como que se difuminan las diferencias. Mirá cómo estamos ahí en Composé. Se borran las diferencias. Había una imagen, no sé si la vieron durante la mañana, ahí en la cancha de Boca, un hincha de River que llegó con una camiseta alternativa de River, y fue a despedir a Miguel Ángel Russo, y lo hizo como corresponde, digamos, con todo respeto, porque da la sensación que alguna particularidad tiene en su recorrido Miguel Ángel Russo que hace que todo se vuelva muy racional, ¿no? Nos diferencian los colores, los fines de semana nos decimos de todo, pero en definitiva es un juego y acá estamos. Hay cosas mucho más importantes, la vida, por ejemplo. Y Pero ahí, lógico. y la verdad que emociona lo que está pasando con Miguel Ángel Russo, y hay me parece lindas conclusiones para sacar hacia la vida, no solamente hacia el fútbol y a ese personaje tan particular que si quieren después podemos repasar un poquito su trayectoria y algunas anécdotas que lo pintan de cuerpo entero. Solo para futboleros, creo que hasta las 9 de la noche hoy. Hasta las 10 creo. Bueno, averigüen bien, creo que es hasta las 9 y mañana de 10 a 12. No, ni bola me da. Hasta las 10, Pablo. Estoy casi seguro. No, que porque hasta las hablé 9. con un hincha de Boca que Muy bien, está muy por bien. ir y me dijo, bueno, hasta las 10 tengo tiempo. Muy bien, creo que mañana hay un ratito también al mediodía, solo para pasar el aviso. Bueno, a ver, confirma Charlie Jalante que el que tiene razón es Luis Pablo Giniger, como siempre, y es hasta las 10 de la Y noche. tuve que insistir, porque podría haberla dejado pasar y la gente No se está mal. perdía una hora de ir a Uno está ir a ver. confiado primero en la información que tiene y después pone en duda y bueno, y Bueno, accede. pero tenés que confiar en mí. Y vos en mí. Claro, estamos en un problema. A ver, novedad de muy ultimísima hora, y es que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, esa persona a la que estamos prestándole mucha más atención que a nuestros propios funcionarios del Ministerio de Economía, ¿Por del qué gobierno, porque será del gobierno democráticamente electo de Javier Milei, que toma decisiones en función de esa elección democrática y decide que sean determinadas las personas, que decide básicamente el Ministerio de Economía esté radicado en la República Argentina. Dice lo siguiente: el secretario del Tesoro o el Tesoro estadounidense ha concluido 4 días de intensas reuniones con Luis Caputo y su equipo. Hablamos de los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales ya en marcha que generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas. Acá pongamos un asterisco para lo que viene a continuación. Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario, está unificado en torno a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para ello, hoy compramos directamente pesos argentinos. Es decir, hoy no vendió dólares el Tesoro argentino, hoy vendió dólares el Tesoro estadounidense. Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares, por supuesto, con el Banco Central. El Tesoro de Estados Unidos está preparado de inmediato para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados. Le recalqué al ministro Caputo que el presidente Donald Trump, el liderazgo económico de Estados Unidos basado en la prioridad de América, se compromete a fortalecer a nuestros aliados que acogen el comercio justo y la inversión estadounidense. Sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que gracias al liderazgo de Milei están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina.
La administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos y con ese fin también discutimos los incentivos a la inversión de Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos. Hay mucho para decir acá, ¿eh? El ministro Caputo me informó sobre su estrecha condición con el Fondo Monetario respecto a los compromisos de Argentina en el marco de su programa. Las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas. Atención con esto, su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito. Revisamos el amplio consenso político en Argentina durante la segunda mitad del mandato de Milei. Me alentó su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo argentino mediante la reducción de impuestos, el aumento de la inversión, la creación de empleo en el sector privado y la colaboración con aliados. A medida que Argentina se libera del lastre del Estado y deja de gastar para incentivar la inflación, grandes cosas son posibles. El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica y una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero redunda en el interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidista. Acá le habla a la política local, ¿no? Local me refiero estadounidense. Espero con interés la reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei del 14 de octubre y volver a ver al ministro Caputo en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario. ¿Qué me cuentan? Bueno, ahí vos señalaste y lo hiciste bien, ¿no? Enfatizar el asunto de que según el Tesoro de Estados Unidos las bandas están correctas. Eso hay que leerlo como que Estados Unidos no propicia una devaluación, que es lo que el mercado descuenta para después del 26 de octubre, gane o pierda o salga como salga el resultado electoral, porque muchos actores económicos creen que es un dólar que no se sostiene, que no hay como sostenerlo en términos del comercio internacional, de la competitividad, etcétera, etcétera. Bueno, Bence dice, estamos de acuerdo con esa banda. No sé si es lo mismo que piensa el FMI, pero es una señal fuerte, intentando llevar al mercado una idea que por lo menos viene del Tesoro de que ellos no están de acuerdo, o en todo caso respetan la idea del gobierno que no haría falta una devaluación. Eso es un dato importante. ¿Puedo pensar mal? ¿En qué sentido? Pensá. Porque el problema del valor del dólar, del tipo de cambio, tiene que ver no con el stock de dólares que vos tengas, sino con el flujo de dólares. O sea, qué dinámica de ingreso de dólares tiene un país para saber más o menos qué tipo de cambio puede eventualmente tener. Está claro que la cantidad de dólares que tiene Argentina en este momento no le alcanzan para sostener, que este tipo de cambio no refleja eso. Y también está claro que no hay un ingreso de dólares genuino en función de lo que produce, lo que exporta el país, como para decir que el tipo de cambio está bien, es decir, que el esquema de bandas está bien. Sí, eso es lo fundamental, ¿no? Que no hay un ingreso de dólares genuino. De hecho, te diría, hay cada vez menos ingreso de dólares genuino con este modelo. Ese es el primer punto. Y después el temita de las expectativas. Va de la mano con lo que vos acabas de decir. ¿Por qué tanta gente quiere comprar dólares o está comprando dólares y se está sacando los pesos de encima? Bueno, porque cree lo que decía Néstor, que después del 26 o en todo caso se viene una devaluación y en todo caso estamos viendo si el gobierno de los Estados Unidos apoya esa teoría o quiere evitarla o no quiere evitarla, ¿no? Mi mal pensamiento tiene que ver con que quizá algo que no desconoce el propio, ni el Fondo Monetario ni Scott Bessent, quizá lo que está mostrando por esa, no solamente por el swap que ya se venía trabajando, sino por salir a intervenir en términos simbólicos muy fuerte, salir a intervenir para sostener el tipo de cambio, también evidencia que el gobierno no llega a octubre, y no sé si llegaba a la reunión con Trump, digamos. 3 días creo que le quedan. Alguien hizo el cálculo, o puede ser uno, pero bueno, alguien había hecho el cálculo y decía que con las reservas actuales quedan 3 días de ronda de mercado. Con el Tesoro, después puede intervenir el Banco Central, pero evidencia un problema, se está gastando la plata con la que tiene que devolver. Ya ni siquiera tenía eso. Lo que quiero decir es que quizá hay una intervención directa para que el gobierno llegue sin sobresaltos en el tipo de cambio hasta las elecciones. Ese es el salvataje, digamos. El hecho de jugar tan al límite, como decía ahora Luis, ¿no? Que le queda 1 día, 2 días, 3 días, no importa, pero igual jugar es porque estaban convencidos de que iba a haber un salvataje, llamémosle así,
porque si no se pudría todo, o sea, estaban muy convencidos de que iba a haber. Y lo otro que el swap no te calma eso, además, ¿no? Y lo otro que vos decís es cierto, es un tema de stock y no de flujo. El problema de la Argentina es que no solo no hay flujo genuino, como decís, sino que el flujo que entra, que es de tipo financiero, de salvatajes, así como entra, se va. Claro. Entonces, por más flujo que haya, es como un tipo a la que le están haciendo una transfusión de sangre, pero tiene una herida de 1 metro de largo en la espalda y se le va toda la sangre por ahí. Así es. Entonces, es difícil. La situación sigue siendo tan complicada como antes, con un poco más de aire por un tiempo. Pero entonces, la lectura de esto, estamos haciendo una mirada general de lo que uno va aprendiendo en esta Argentina, que te hace hacer un máster en macroeconomía y en esquemas financieros. Lo que estamos viendo, para mí, es la confesión de que el gobierno no llegaba de ninguna manera a sostener el tipo de cambio a octubre, hasta las elecciones de octubre, y que el Tesoro de Estados Unidos entiende que ya había un compromiso de un swap, que ese swap no alcanza para la escena argentina, para calmar las expectativas en la Argentina, que no apareció otro elemento, y que entonces aparece el Tesoro en ese recurso que en términos simbólicos es muy fuerte. Sí. No es el Tesoro argentino el que está invirtiendo, que está vendiendo dólares para sostener la banda, para sostener el capricho, un modelo que ya se rompió por todos lados, sino que es el Tesoro estadounidense. Bueno, ahí se abre la otra arista, ¿no? Del mismo capítulo. Perdón, y por eso dice Besen, el Fondo Monetario no puede hacer esto, lo podemos hacer nosotros, tenemos otra capacidad de reaccionar más rápido. Sí, pero no, a lo que iba es, demuestra el compromiso, permítanme usar esa palabra, no sé si es la más adecuada, pero el compromiso de los Estados Unidos con el proyecto de Javier Milei. No sé si con Javier Milei. Sí, del trumpismo más duro, ¿no? Bueno, pero efectivamente hay un compromiso. Sí, totalmente. Tenemos que ser conscientes. Está explicitado en el mensaje. Está explicitado. Pero corrijo eso, que no es de Estados Unidos, porque sabemos que dentro de Estados Unidos hay una oposición muy grande para que esto suceda, mientras no reabre el presupuesto en Estados Unidos, ha fracasado la política hacia los ojeros, hay mucha crítica, ya lo hemos hablado. Bueno, pero incluso nos preguntábamos, ¿no? Si con el gobierno cerrado, porque no se aprueba el presupuesto, iba a estar en condiciones los Estados Unidos de manifestar un apoyo tan explícito. Me gustaría ver qué lecturas ocurren dentro de Estados Unidos. Me da mucha pena, mucha angustia que tengamos que ver las repercusiones internas de otro país para saber cómo nos puede ir a nosotros, pero las dos correcciones que hacen están bien. Es cierto lo que dice Néstor, es Trump apoyando a Milei, y es cierto lo que dice Luispa, es Trump apoyando el modelo de Milei. El modelo de Milei, y que el gobierno argentino está regalado para pedirle cualquier cosa, eventualmente, porque yo creo, insisto, ¿no? Están tratando de explicarle, cuando habla, dice, el bipartidismo local lo tiene que entender, están tratando de explicarle a la política estadounidense, esta gente está regalada, están en un enclave geopolíticamente estratégico, en un contexto político donde es nuestro socio más importante, e insisto, están regalados para pedirle cualquier cosa, no se dan cuenta ¿cómo se dice? La ganga que representa en este momento para nosotros Argentina. Eso es lo que está tratando de explicar Besen, y por eso va a ser tan importante ver cuáles son los condicionamientos que, lamentablemente, a diferencia de un acuerdo con el Fondo Monetario, que tenés que tener todo por escrito, acá puede haber acuerdo de palabra que ni siquiera nos vamos a enterar nunca. Los condicionamientos ¿Qué vas a llevar al Congreso? ¿Lo que Milei tenga ganas de contar o lo que se le escape a Besen? Es más, te diría, para conocer los condicionamientos, tendríamos que prestar atención a ver cómo se le escapa al gobierno de los Estados Unidos el modo en que tiene o los argumentos que tenga para convencer a su propio sistema político. Porque si no, nos vamos a enterar nunca más. Y el Congreso argentino, ustedes observen que las críticas al posible acuerdo o al posible salvataje del gobierno estadounidense sobre el gobierno de Milei son más fuertes en Estados Unidos que acá. Acá la política habla muy poco de lo que está pasando. En el Congreso se habla, ayer me vi casi toda entera la sesión, muy larguísima. Se habla muy poco de este tema. Por supuesto está Esper, por supuesto están las casas de corrupción, por supuesto está el ajuste, etcétera. Después contemos la maniobrita con el tema de los DNU, ¿no? Sí, después la contamos que también bien. Vale la pena repasarla. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Claro que tiene que ver, está íntimamente ligado con esto. Porque si vos evitás la proliferación de decretos de necesidad y urgencia cuando no hay ni necesidad ni urgencia, le bloqueás al gobierno nacional e incluso a los Estados Unidos que avancen con una cantidad de arreglos espurios de los cuales no tenemos ningún tipo de conocimiento, ¿no? 2 votos faltaron.
Así es. 2 votos faltaron. Y los principales responsables son Puyaro, Torres. Jaldo. ¿Y Jaldo también? Sí. Hay otro, pero Provincias Unidas entera, completita, Claro. digamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, ya vamos a volver sobre eso para no ir mezclando temas, pero como dice Luis, está directamente vinculado. Es una lectura muy, muy generalista la que estamos haciendo de un mensaje del ministro de Economía estadounidense que tiene un peso tremendo en nuestra realidad. Insisto, otra vez el gobierno argentino lo que ostenta es un mensaje del gobierno estadounidense y la capacidad de intervención directa del Tesoro en el tipo del mercado de cambios de la República Argentina. 4 de la tarde, 32, así arrancamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
keep us bubbling on. Cuatro de la tarde, 39 minutos. Estamos repasando ya algunas repercusiones en Estados Unidos, ¿no? Muy críticos respecto de la decisión del gobierno de Trump de intervenir directamente desde su Ministerio de Economía, desde el Tesoro estadounidense, desde la caja estadounidense, a comprar pesos, a vender dólares, diciendo que ese Fondo de Estabilidad Financiera habría que renombrarlo y debería llamarse, dice un economista muy reconocido estadounidense, que debería renombrarse como Fondo de Estabilización Argentino. Y además hizo un posteo el presidente argentino. En inglés lo hizo. Ah, mira vos. Gracias, originalmente en inglés, ¿no? Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a la Argentina y gracias presidente Trump por su visión y liderazgo contundente. Juntos como aliados más cercanos construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente. Eso le contesta Milei al posteo extenso y de definición política sobre la Argentina de Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, hace un rato nada más. Milei en estos días también dijo que merecía el Premio Nobel de la Paz, Donald Trump, por el acuerdo. Mucho lobby de Netanyahu dijo lo mismo, después vamos a hablar de eso, del acuerdo de paz, y Milei se alinea en eso para invitar a los dueños o los organizadores del plan del Nobel a que se lo den a Trump como en la categoría de Premio Nobel de la Paz. Lo que le importa a Milei es que Trump se entere que él le desea su Premio Nobel. Es uno de los sponsors. Acá viene lo más interesante de todo esto, por lo menos para nosotros, o en el sentido que nosotros solemos analizar las No te contengas, Luispa, por favor. No, quiero decir, viene bien el posteo de Javier Milei, porque pone en manifiesto cosas que... Bueno, en realidad están explícitas, no es que estén implícitas o que nadie sepa que lo que busca Milei desde el día 1 es ser un gobierno totalmente servil a los Estados Unidos, eso está claro. Pero es interesante cómo la sociedad analiza todo lo que está ocurriendo. Nosotros recién fuera de aire nos preguntábamos, o nos decíamos, ojo, esto está tomando un rumbo realmente complicado en términos de soberanía, en términos de independencia, en términos de entrega de un montón de cosas a los Estados Unidos. Y no sé si todos están haciendo esta lectura. Digo, estamos a 2 semanas del 26 de octubre de las elecciones nacionales. Bueno, este tuit de Milei, la mayor parte de los argentinos lo leen como lo estamos leyendo nosotros. Un mail totalmente de entrega, de sumisión a la primer potencia mundial, o hay alguien que está diciendo, che, ojo, con esto la Argentina sale adelante, viene la plata de los Estados Unidos, Está bien, a lo mejor le va bien al gobierno de Milei. Está bien la inquietud. A mí me llama la atención que en este momento haya en una pantalla en la que me parece se podría estar analizando esto como elemento muy importante en términos de dónde se juega la soberanía argentina hoy, que haya una cuenta regresiva de cuánto le quedan a los fueros de Spert. O sea, como reacción. Para mí no hay algo más importante que esto, no porque alivia o no porque impacta en mañana, en pasado, en los próximos días del momento financiero, de la tensión financiera, sino porque estamos observando a cielo abierto el condicionamiento de la política argentina durante mucho tiempo. Uh-huh. Y lo que debería ocurrir es una respuesta de ciertos sectores de la política muy importante. A la gente, a la ciudadanía, al ciudadano de a pie, yo me imagino que esto,
un poco le pasa por el costado en términos de, no quiero subestimar a nadie, pero quiero decir, hoy la preocupación es que estamos a 9 del mes y seguramente en los presupuestos ya hay un momento muy angustiante que es empezar a pagar todo lo que tenés que pagar del 1 al 10 y vas haciendo la cuenta de cuánto te queda, de cuánto mes te queda en guita. Sin duda. Eso es lo que le pasa, me imagino yo, a la gran mayoría de la sociedad, de la población, y tratando de pelear por un laburo, etcétera, etcétera, o yendo de laburo en laburo para que eso sea un poco menos angustiante. Ahora, acá tiene que haber una respuesta política contundente. Ese posteo de Scott Bessent, del ministro de Economía de Estados Unidos, sobre cómo ha decidido intervenir en la realidad política argentina, es muy fuerte. Sí, tiene que haber una confesión, es una declaración de principios, casi te diría... No quiero decir ni de conquista, ni de imperialismo, no lo voy a decir en esos términos. Pero decilo porque van a estar bien. Los términos podés cambiarlos más o menos, pero el significado, el contenido es exactamente el mismo. Pero lo que le está diciendo a su propia sociedad y a su propio esquema político, le está diciendo, vean lo importante, vean lo regalado que está Argentina, lo importante que puede ser para nosotros en nuestro intento de conservar hegemonía, en la pelea con China, es una economía competitiva. Granjeros estadounidenses, entiéndanme, dice Bessent. Estoy interviniendo de tal manera que a ustedes no les pueda, que los corramos como competidores de exportación de soja. Mira, un día la fábrica de Renault en Argentina, Renault es una empresa francesa, creo que la propiedad es compartida, es mixta, no es únicamente estatal, sino mixta, quizá me equivoque, pero mixta con capitales privados también. Un día Renault en Argentina dijo, ¿por qué no fabricamos Nissan también, que es una marca de Renault? ¿Por qué no fabricamos vehículos Nissan? Bueno, hoy Nissan fabrica su última pickup, su última camioneta, acá en la Argentina. Cuando deja de fabricar esa camioneta, Nissan se va. Deja de fabricar autos en la Argentina, no únicamente camionetas, ningún auto marca Nissan se fabrica ahora en la Argentina. Eso te habla de otro país. Por supuesto, hay 300 trabajadores de la empresa Renault que están preguntándose qué va a ser de su futuro a partir de que cierre la parte de la planta Renault que se dedica a producir las camionetas Nissan. Pero son dos modelos absolutamente distintos. Con un modelo, una multinacional automotriz se preguntó, ¿por qué no fabricamos autos en la Argentina? Los producimos ahí, damos trabajo, hay ciertas garantías y de paso habrá algo de consumo interno y de paso los exportamos y ganamos dinero. Bueno, el modelo actual es todo lo contrario, no tiene ningún sentido producir en la Argentina. No, dos cositas respecto de la relación también con Estados Unidos, una más en broma y otra más en serio. Hay un artista chileno que se llama Nicolás Miranda, que ha hecho intervenciones, sobre todo en España, muy escandalosas y muy disruptivas, pero muy buenas, que acaba de realizar algo que se llama el Despacho Oval, en el Museo de Cera de Madrid. Para los que nos siguen por YouTube se está pasando ahora en la pantalla. Es muy interesante porque el artista chileno armó, los que lo pueden ver lo ven ahora como digo, un retablo con esculturas de Netanyahu, Milei, Abascal, que es de Vox, sí. Ayuso, que es del Partido Popular y otros, con un Donald Trump hecho perfecto, ¿no? Como muñeco de cera, es en el Museo de Cera de Madrid, al lado de su esposa, la primera dama de Estados Unidos, y abajo tiene a Netanyahu como una marioneta sentado en un silloncito, Milei está como un perrito faldero. La verdad que es muy simbólico de lo que está pasando en este momento y está teniendo bastante éxito esta muestra del artista chileno Nicolás Miranda. Creo que pinta muy bien la escena internacional. Y lo otro, un poco más serio, me parece, es que ustedes recuerdan que cuando fue la experiencia del Frente de Todos, siempre durante el gobierno de Alberto, ¿no? Siempre se criticó que el Frente de Todos no tuviese una mesa, digamos, de coordinación de políticas, las diferencias entre Cristina, entre Alberto, entre el masismo, que faltaba esa mesa de coordinación y que eso fue uno de los puntos del fracaso del gobierno. Pero ahora me pregunto también, esto que decías vos, ¿no, Pablo? El Frente Fuerza Patria, ¿no tendría que tener ahora una mesa con sus principales cabezas? Entonces puede estar Heller, puede estar Tayana, puede estar algún economista de Axel, puede estar la Cristina misma, algún economista de otros sectores, que den un posicionamiento frente a esto que estamos viviendo. Pero ¿sabés por qué, sobre todo, ese posicionamiento político es importante para el posicionamiento político de la gente el 26 de octubre? Eso, claro. Por eso.
es fundamental que hoy haya claridad en términos de posicionamiento político si uno espera que el 26 de octubre pase algo distinto. Exacto. Porque si no es todo mérito o demérito, mérito en cualquiera de los dos sentidos, del gobierno nacional. Si hace las cosas bien, la gente lo vota. Si hace las cosas mal, deja de votarlo, pero no en favor de otra fuerza alternativa. Exactamente, superadora. y eso es clave, eso es lo que nos va a sacar de esta situación. Elementos que vos mencionabas en tu primera intervención, Pablo, son todos este acuerdo de sumisión total con Estados Unidos, es el swap, qué pasa con China, qué pasa con América Latina, qué le estamos cediendo a Estados Unidos. Eso han habido, porque por ejemplo Tayana como primer candidato tuitea, el PJ ha sacado cosas, pero una mesa de Fuerza Patria urgente necesita tomar posición sobre esto. No critico tanto al Congreso, pero en el Congreso el bloque parlamentario está dando varias peleas por el Garrahan, por la educación, por el DNU, pero digo, me parece que tendría que haber una mesa más estratégica de pensar estas cosas, ¿no? Con nombres rutilantes, el peronismo los tiene. Posicionamiento frente a esto. Episodios. Instalarlo y que además lo instale como parte de la discusión. Sí, porque eso es lo que le discutimos y lo que le criticamos al Frente de Todos, que no tuvo. Entonces, para que no se repita esa experiencia, estaría bueno pensar en eso. No, yo entiendo que el tema Spert es muy importante, pero es una decisión, ¿no? Si en el centro de la escena ponés cuántos días le quedan de fueros a Spert o un mensaje que avisa de una intervención tan fuerte por parte del Tesoro de Estados Unidos. Lo invitamos a conversar, a ver qué mirada tiene sobre esto, a el ex vicepresidente de la Nación, ex ministro de Economía, Amado Boudou. Amado, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pagíniger, en Que Vuelvan las Ideas. Te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas. Bueno, gracias a vos. Y que vuelvan. Sí, ojalá. Gracias, Amado, por responder tan rápido. Supongo leíste el comunicado del secretario del Tesoro estadounidense. Básicamente dice, está el swap para Argentina, pero además hay una intervención directa que realizamos hoy en el mercado de cambio. Vendió dólares el Tesoro estadounidense porque creemos que el esquema de bandas está muy bien. Y bueno, este es nuestro firme compromiso con los lineamientos del gobierno de Javier Milei, y le avisamos a nuestro sistema, a nuestros dos partidos políticos acá en Estados Unidos, que entiendan la importancia estratégica de Argentina y el vínculo que estamos teniendo. Creo que básicamente ese es el sentido del mensaje. ¿Y cómo lo estás analizando, Amado? Bueno, primero es un análisis, digamos, a primera charla, ¿no? Sí. Casi razonando juntos al aire con las y los oyentes de la Radio de las Madres. Un lujo para nosotros. Muchas gracias, igualmente. Yo lo que te diría es que, primero, esto termina de desenmascarar la cuestión de que la teoría económica es una técnica o una ciencia, ¿no? Está claro que en el mejor de los casos lo que nos enseñan como teoría económica y lo que se repite sin parar en los medios dominantes y en el propio gobierno, en el mejor de los casos es una ideología disfrazada de pseudociencia. Primera cuestión, termina de dejarlo claro el gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, acá no importa ningún análisis de largo plazo, de contexto o de variables, sino que es una jugada política de destinar recursos a lo que considera un aliado estratégico en la pelea con China. Primer tema que me parece que hay que dejar bien clarito. Porque, como bien debiera saber el peronismo, y la política más importante es la política exterior, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés una definición. La segunda definición es, en economía la única pregunta relevante es ¿para quién? Porque acá lo que va a empezar a circular, bueno, esto es bueno, es malo, es bueno para Argentina. En economía no existen los buenos y los malos absolutos. La pregunta es ¿para quién? Entonces, ¿esta medida es buena para los especuladores? Sí. ¿Es buena como una suerte de seguro de cambio para aquellos que hacen carry trade, o sea, bicicletas financieras? Sí. ¿Es buena para sostener el valor del dólar en el mercado cambiario? Sí. ¿Es buena para los trabajadores argentinos? No. ¿Es buena para el funcionamiento del esquema productivo argentino? No. ¿Es buena en definitiva para no, ¿por que qué? Argentina Porque consolida este esquema, este plan de ajuste, digamos. Mira, yo creo que este es un paso también hacia un intento de dolarización de la Argentina, ¿no? Es un tema del cual dejó de hablarse, pero me parece que siempre en el gobierno
por lo menos debe estar dando vuelta la necesidad o lo que ellos creen que es la necesidad de que Argentina no tenga moneda propia. ¿Por qué, Amado? ¿Por qué en este movimiento o en esta decisión ves eso, un camino hacia la dolarización? Porque es un camino donde la macroeconomía argentina va a estar dominada por decisiones del Tesoro de Estados Unidos. Y ahí está claro que para los intereses que tiene Estados Unidos en la región, sobre todo en el Atlántico Sur, respecto a lo que va a ser, entiendo yo, el futuro de la logística y el comercio global, es clave lo que pase en la Patagonia. Es por eso que vos has tenido una y otra vez visitas de autoridades militares norteamericanas en Argentina como no se veía desde la década de los 90, ¿no? O incluso más, te diría. Entonces me parece que todo esto hay que atarlo. Y vos fíjate, yo creo que la noticia económica de hoy es que Nissan deja de producir autos en la Argentina. No es que el Tesoro interviene en el dólar, porque esa es una noticia financiera, la otra es una noticia productiva, que implica pérdida de puestos de trabajo, que implica pérdida de industrialización en la Argentina. Entonces, la microeconomía argentina se va a seguir viendo afectada negativamente por las políticas de Milei, sobre todo en lo que tiene que ver con la demanda agregada y el mercado interno, ¿no? A ver, Amado, soy muy caradura, me animo a discutir un poco eso, porque como bien decías antes, todo lo que estamos viendo es ideología. Escúchame, Milei le decía ñoqui a todo el mundo. No. Perdón, expert. Sí, está bien, es buena esa. Hago este planteo. Evidentemente acá hay una decisión política o geopolítica de Estados Unidos y ese es el manto sobre el cual ahora la política argentina y su política económica y su desarrollo va a quedar encorsetado. En ese sentido... No podés analizar nada de lo que está pasando por fuera. Es muy evidente que eso es una decisión en la cual el gobierno de Estados Unidos va a asignar recursos. Claro, entonces digo, todo lo que pueda pasar en la economía real va a estar siempre sobredeterminado por este tipo de injerencia al que el gobierno no lleva. Y te hago otra pregunta. Cuando Besen dice, Argentina va muy bien, va todo fenómeno, tiene un problema de liquidez, y sale a comprar, a vender dólares en Argentina. ¿Te acordás que eso se decía en los 90, no? Que no había un problema de solvencia, sino de liquidez. Bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. O sea que está confesando que es un parche. Pero no te quepa duda. Esto, por eso, le va a dar estabilidad, entre comillas, que es una palabra, me parece que la economía le contrabandea a la física, lamentablemente, al mercado cambiario. Y sí, vas a tener mayor oferta. Ahora, ¿en qué se va a aplicar esa oferta? Y bueno, como viene haciendo este gobierno, pensando de lo financiero a lo real. Claro. Entonces, es probable que vos tengas estabilidad cambiaria durante un tiempo, a costa, porque siempre en economía también, viste la idea de los economistas del costo de oportunidad, se la aplican siempre a las políticas que van a favor del pueblo. Pero acá hay un costo de oportunidad también, que es qué pasa con el entramado productivo en Argentina, qué pasa con la economía argentina, qué pasa con aquellos empresarios que invierten en actividades que generan puestos de trabajo. No bueno, ahí es donde pega el tema de las reformas, porque lo que confiesa es, mirá, no llegan al 26. Entonces acá aparece, para sostener este esquema cambiario, acá aparece, o eventualmente para sostener políticamente al gobierno, por cómo se la jugó por el esquema cambiario, acá aparecen estas guitas del Tesoro para sostener el tipo de cambio. Y después vendrá el flujo, dice Besen, creo que lo dice casi literalmente, cuando se den las reformas y ahí empiecen a correr las inversiones. Es decir, es el precio que está pagando el Tesoro estadounidense para sostener a este gobierno para que lleve adelante esas reformas para consolidar ese modelo de ajuste que es donde termina impactando la economía real. Un poco ese sería el esquema. ¿Cuántas veces escuchamos, supongamos que ese es el esquema, ¿no? Sí. Bueno, el país tiene que tener estabilidad macroeconómica, lo digo muy entre comillas, porque es una estabilidad que no incluye los ingresos. Para mí la principal variable macroeconómica de un país son los ingresos de su población. Y es curioso que cuando se habla de estabilidad macroeconómica, en términos ortodoxos, jamás se mete esa variable, ¿no? Entonces, ese cuento, que sería la teoría del derrame, digamos, en definitiva, no es más ni menos que eso, ¿no? Y que sería que hay que sacrificarse hoy para tener un futuro aventuroso. ¿Cuántas veces lo escuchamos en Argentina?
¿cuántas veces escuchamos hablar de la lluvia de inversiones? Cosas que nunca llegan. Uh-huh. Que nunca llegan porque en realidad Argentina es un país que necesita de su mercado interno para poder sostener una industria. Si no, va a ser solo actividades extractivas que van a venir, probablemente, o no, pero no le van a hacer ningún bien a la vida de los argentinos y las argentinas. Por eso, ¿le va bien a la Argentina? Es una pregunta demasiado abierta. Yo digo, ¿a quién le va bien en la Argentina, ¿no? Y la Argentina es un país que algunos se burlan de la cuestión distributiva. Fíjate, si no quieren ver índices, porque yo también desconfío de las estadísticas, tenemos un indicador que es mucho más fuerte que un índice. Durante la pandemia, cuando Carlos Heller y Máximo Kirchner llevaron adelante el impuesto a las grandes fortunas, en un país de 47 millones de habitantes, alcanzó a 14.000 personas. Ese es un indicador de la concentración de la riqueza y del ingreso a la Argentina. 14.000 personas tienen la mayor parte del ingreso y la riqueza de un país de 47 millones de habitantes. Claro. Entonces, tenemos un problema distributivo. A ver, Amado, te voy a trasladar una reflexión que recién hacía Néstor Restivo. Él decía, frente a esto que está ocurriendo, debería haber una suerte de mesa de referentes de política económica, en este caso de Fuerza Patria o de los sectores, de los espacios políticos que conforman ese Frente Nacional y Popular, y tener un posicionamiento muy claro, y agregaba Luispa, que además lo incorpore en la agenda de debate hacia las elecciones del 26 de octubre. ¿Falta eso? ¿Existe y no lo vemos? ¿Estás de acuerdo? No tengo dudas. No tengo dudas que tiene que haber referencias claras respecto a ciertos temas, ¿no? Este es un tema que supera la cuestión económica o financiera. Este es un tema eminentemente político que tiene que ver con las relaciones exteriores de Argentina, tiene que ver con su lugar en Latinoamérica. No es casualidad que Estados Unidos invierta estos fondos en Argentina para lograr una suerte de balance o contrapeso respecto de lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Y los BRICS. Entonces me parece que son todas cosas que no se pueden perder de vista y requieren de posicionamientos fuertes y claros. Te agregaría que muy vinculado a este tema tendría que haber un posicionamiento fuerte y claro respecto al tema de la deuda, porque son dos piezas, digamos, de carácter político-económico que van de la mano, ¿no? Uh-huh. O sea, ya empezar a construir un posicionamiento de qué hacer con la deuda cuando se sea gobierno, digamos. Mira, yo no tengo duda que por este camino las elecciones presidenciales van a ser para el campo nacional y popular. Ahora, este camino podemos llegar como en el 2019 sin un programa concreto, o podemos llegar bien armaditos respecto a qué hay que hacer, porque hay que hacerlo desde el primer día, Acá no hay una cuestión que se pueda resolver tomando café y mirando qué pasa día a día. Hay que hacerlo en el primer día. ¿Y vos qué aportarías en esa conversación? ¿Cuál sería tu aporte sobre qué habría que hacer con la deuda en el primer día? Yo creo que lo primero que hay que hacer es decir que hay deuda que Argentina no puede ni debe pagar porque es ilegítima e ilegal. Y hay que sentarse a una mesa de negociación. No es que no hay que sentarse a una mesa de negociación, pero con todas las cartas en la mano. No con el manual del endeudador, sino con el manual del endeudado. Y no sería algo nuevo, ya lo hizo Néstor Kirchner esto, ¿no? Me parece que hay que ser muy claros y Argentina eventualmente tiene que plantear la necesidad de pensar autocentrado la cuestión del vínculo con los mercados financieros, porque la verdad que los mercados financieros están hechos para especular y no para inversiones en la economía real. Y nosotros tenemos otra forma. Te doy un ejemplo. El caso de la primera inversión que hubo en Vaca Muerta se hizo con una empresa privada, en una suerte de joint venture, pero fue inversión en la economía real, no a través de los mercados financieros. Uh-huh. Entonces no es una cuestión de ser pro o anti-empresario, sino una cuestión realista de lo que Argentina puede y debe hacer para darle respuesta a su población. Lo último, Amado, no porque nos interese la discusión interna de Estados Unidos, sino para
graficar un poco la debilidad de la Argentina en esta relación. Scott Bessent se debe sentir incomprendido por su política interna, ¿no? No debe saber cómo explicarle, che, pero ¿no ven lo regalado que están un enclave geopolítico tan importante? Entiendan que apenas con un puñado de miles de millones de dólares podemos quedarnos con la influencia sobre un país tan importante. Yo imagino que esa debe ser la línea de Bessent. Está claro que la política exterior de Estados Unidos va en ese camino, y aunque en apariencia haya quejas o discusiones en ese sentido, van a ser puntuales. Estados Unidos tiene muy clara cuál es su política internacional con uno u otro gobierno, y yo creo que es claro que va en este sentido el, entre comillas, apoyo a Argentina, que no es ningún apoyo a Argentina, porque son todos movimientos financieros que Argentina va a tener que seguir pagando. Acá no es que Argentina está recibiendo un regalo o una ayuda. Lo que está haciendo, se está involucrando en la política exterior de Estados Unidos, recibiendo herramientas económicas que en algún momento va a tener que pagar. Amado, gracias, un abrazo grande. No, muchas gracias a vos. Amado Budu charlando con nosotros, bueno, a modo de lectura compartida, reflexión compartida, con los elementos que dan ese mensaje del secretario del Tesoro, donde, reiteramos, lo que dice es, está el swap por 20.000 millones para la Argentina, pero también intervenimos directamente desde el Tesoro estadounidense en el sostén de este tipo de cambio, ¿no? Y eso dice un montón de cosas, y a continuación parece dar muchas explicaciones, incluso hacia adentro de los Estados Unidos, de por qué apoyar a la Argentina. Está muy bien lo que dice Amado, ¿no? No es apoyar a la Argentina, es a ciertos sectores dentro del esquema de poder en la Argentina. Sí, y a un tipo de Argentina para un tipo de intereses, ¿no? 5 y 4. Ideas que vuelvan. De las personas que integran el gabinete, nos encontramos que 55 de los 185 funcionarios políticos tienen participación en directorios de empresas privadas, y eso llama poderosamente la atención, sobre todo porque en algunos casos tienen participación en directorios de empresas del mismo sector de actividad en la que esos funcionarios deben construir la política pública que la regula, que la norma. Esto está regulado en muchas partes del mundo. Hay recomendaciones de la OCDE muy explícitas sobre la necesidad de evitar esto que se llama la puerta giratoria en el Estado, y si en un contexto de desmantelamiento y debilitamiento de las capacidades burocráticas vos a eso le agregás mayor penetración de intereses privados, es como que lo público, el interés público, es el que está quedando más debilitado en esta situación. Que vuelvan las ideas. Evitar esto que se llama la puerta giratoria. Que vuelvan. Cinco y 5 de la tarde. Bueno, el 8 de octubre de 1967, Ernesto Guevara, más conocido mundialmente como el Che, junto con sus hombres, fueron rodeados por el ejército boliviano en la quebrada del Yuro, cerca del pueblo de La Higuera, en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando de Bolivia, por supuesto. Herido en combate, capturado junto con algunos de sus compañeros, pero es el 9 de octubre que, por orden del alto mando boliviano y seguramente con complicidades y conocimiento de la inteligencia estadounidense, es asesinado. Claro, durante mucho tiempo se recordó como el 8 de octubre como la fecha del asesinato del Che. Cuando se encuentra el cuerpo y se avanza en las investigaciones, bueno, se determina que el día del asesinato no fue el 8, que es cuando en realidad se lo captura, sino el 9. Así que a partir de ahora muchos siguen eligiendo recordarlo el 8, y está muy bien. El día emblemático, si se quiere, sigue siendo el 8 de octubre, pero es el 9 el aniversario de su asesinato. Va nuestro recuerdo y evocación en esta pieza audiovisual de Mariano Randazzo, y las voces que van a escuchar en esta pieza son las del Salvador Allende, expresidente chileno, Juan Domingo Perón, Hugo Chávez, Eduardo Galeano y Fidel Castro.
Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, ¿su nacionalidad de origen es? Bueno, usted sabe, porque es una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina. Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad. En 1928, en la ciudad de Rosario. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Salvador Allende, presidente de Chile, nos habla de Guevara y de los distintos caminos en que dieron sus vidas para realizar el socialismo. Pocas veces he visto un hombre más humano, más profundo, con una seriedad cuando quería tocar los problemas, que evidenciaba su gran capacidad, su cultura, y al mismo tiempo una ironía mordaz, que desarmaba, que golpeaba, que castigaba. Creo que muy pocas veces se ha visto en la historia una consecuencia similar, por lo menos en esta época contemporánea. Son admirables esos muchachos, son admirables. Y el Che Guevara ha muerto él, pero van a salir 1000 Che Guevara, si esto sí. Porque eso emula la juventud que tiene la obligación de hacerlo. Sí, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que, no sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista, y a mí qué me importa que sea comunista. Comunista. No se pudo evitar que el crimen del imperialismo, utilizando la mano de la Malinche. Aquel sargento que no podía disparar y el Che le dijo, deja de temblar y dispara que vas a matar a un hombre. 1967, Quebrada del Yuro, la caída del Che. Desde La Paz llega la orden de liquidar al prisionero. Una ráfaga lo acribilla. El Che muere de bala, muere a traición, poco antes de cumplir 40 años, exactamente a la misma edad a la que murieron también de bala, también a traición, Zapata y Sandino. En el pueblito de Higueras, el general Barrientos exhibe su trofeo a los periodistas. El Che yace sobre una pileta de lavar ropa. Después de las balas, lo acribillan los flashes. Esta última cara tiene ojos que acusan y una sonrisa melancólica. El heroico comandante Ernesto Guevara murió combatiendo por la liberación de los pueblos de América al frente del Ejército de Liberación de Bolivia. Por cuanto el pueblo de Cuba recordará siempre los extraordinarios servicios que prestó el comandante Ernesto Guevara, tanto en nuestra guerra liberadora como en la consolidación y avance de nuestra revolución. Por cuanto su conducta encarna el sentimiento internacionalista que inspira la lucha solidaria de los pueblos, se declara como fecha de recordación nacional el día de su heroica caída en combate, quedando instituido a tal efecto el 8 de octubre como el Día del Guerrillero Heroico. Después de tanto Scott Bessent, algo de Che no viene nada mal, ¿no? Tanda y estamos, dale. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal.
Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Daniel Tonietti está en AM530. Fue ministro en la provincia de Buenos Aires, ministro a nivel nacional, también fue canciller, es ingeniero agrónomo y conoce como pocos también al peronismo. Vamos a saludar al ingeniero Felipe Solá. Obedecer inmediatamente una orden en contra de argentinos que a los que se les asignaba bastante poder, como eran los productores agropecuarios, indica hasta qué punto Milei ya no trabaja para los sojeros argentinos como se podría haber pensado. Milei trabaja para los sojeros norteamericanos. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Yo, por ejemplo, toda mi infancia fue mate cocido y solamente tomábamos leche o empezamos a tomar leche gracias al Plan Más Vida. No podía tener nunca golosinas, entonces con mi hermana, qué sé yo, salíamos a cirugiar, a caminar, a ver si encontrábamos algo, y casi siempre encontrás comida porque la gente tira mucha comida, pero si no, si encontrábamos el papel de la golosina, lo que hacíamos era olerlo, y esa era nuestra satisfacción. Todo lo que yo hice en mi vida fue para que mi hijo pudiera tener golosinas, para que no tomara mate cocido, para que tengas un squeak. Y vos sabés que el pendejo toma mate cocido, y vos sabés que no le gustan las golosinas, no le interesa comprarse ropa, entonces no existe la pobreza digna. Sí existe una austeridad que es muy digna o muy elogiosa o muy honrada. Ahora, solo es honrada esa austeridad, solo es digna si es por decisión. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona. Es decir, mi hijo se levanta y toma un mate cocido y se toma 4 mate cocidos por día porque él lo elige, no porque es la única que le queda. Esa es la única forma de austeridad digna, cuando es una decisión. Que vuelvan las ideas. No existe la pobreza digna. La austeridad solamente es digna si es elección de la persona.
5 de la tarde, 17 minutos. ¿Quieren saber cómo sigue el tiempo en Buenos Aires y por favor, alrededores? Bueno, hoy tuvimos una tarde que con algo de viento, me parece que maquilló un poquito, que estaba caluroso. En un momento sí, se puso mucho caluroso. calor en un momento. 25.8 la temperatura. A esta hora algo nublado en Buenos Aires y alrededores. Mañana viernes. No, Charlie, no. Parcialmente nublado. No hay probabilidad de chaparrones. La máxima de mañana. La 29 de mañana la máxima. Veranito. Bueno, 29. Bueno, para el sábado 17 mínima, 27 máxima. Pronto quiero escucharlos a todo el team verano. Parcialmente nublado. El domingo, tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, chaparrones hacia la tarde-noche, baja un cachito la temperatura, mínima 15, máxima 19. Está bien, por ahí. Ahí me gustó, Charlie. Llueve, para el domingo a la mañana. A la noche. ¿Qué lindo trueno ese que se extiende? Ese trueno que se extiende me encanta. Todo tapadito así. Él va bajo techo, claro. Sí. Bueno, 5:18. Néstor Restivo. Bueno, la gran noticia, si se confirma, todo indica que sí, es que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo. Hay versiones todavía diferentes. Fue la tercera ronda de negociaciones en Egipto, ayer comentábamos, con la participación de las dos partes en conflicto, con Estados Unidos, obviamente con Egipto como país anfitrión, Qatar y Turquía como mediadores. Trump está exultante, él dice que ya se alcanzó el acuerdo. Sabemos que muchas veces vendió humo y que siempre es muy optimista en pos del Premio Nobel de la Paz y todo eso, pero él asegura de que ya se llegó a un acuerdo. Hamás tiene algunas dudas, sobre todo en uno de los puntos que es el retiro de Israel del territorio gazatí. Israel lo último que leí del jefe del ejército es que estaban entregando las líneas amarillas hacia dónde se iban a retirar. Lo que sí parece haber avanzado es otro de los puntos del acuerdo, que es la entrega de los rehenes que todavía están en manos de Hamás y la liberación de presos palestinos, ¿no? En el caso de los rehenes de Hamás, que ayer se cumplieron 2 años, ¿no? de la masacre de Hamás, de 1.200 muertos y más de 200 secuestrados, hay 47 que seguirían en Gaza, de los cuales más o menos la mitad están muertos, se entregarían los restos, y los otros están vivos, y hay mucha expectativa en las familias de Israel al respecto. Luego vino el genocidio de Israel con casi 70.000 muertos, y de lo que se habla del lado palestino es la liberación de muchos prisioneros políticos de Hamás, dirigentes de todo tipo, ¿no? Que son una cantidad importante. En eso parece ser que hay un acuerdo. Tan es así que se anunciaría la liberación, o se concretaría la liberación el día lunes, y no sería de extrañar que el propio Trump visite Egipto para poner la firma como una parte importante de ese acuerdo. Por lo menos eso es lo que le dijo a Fox News, que donde él suele hablar. Dijo: los rehenes probablemente sean liberados el día lunes. En un ratito esperamos tener una entrevista con esto, pero me parece que es la noticia importante. Después viene todo lo que sigue y que hay muchas dudas. ¿Cómo va a ser la transición? ¿Quién va a gobernar? Siempre lo dijimos, el plan de paz fue elaborado por el enviado especial de Estados Unidos a la región, de apellido Witkoff, y el yerno de Trump, que es un agente inmobiliario. O sea, hay todo un negocio ahí atrás. Ahí es donde hay más sospechas y más dudas de parte de los palestinos de cuál va a ser el rol de los propios interesados en reconstruir eso, que son en primer lugar los propios palestinos, ¿no? A todo esto, también por supuesto, cuando se concrete el alto el fuego, va a entrar ayuda humanitaria, dijo Israel. Sin embargo, ayer ocurrió otro episodio de freno a una ayuda humanitaria que llegaba en otra flotilla, una segunda flotilla, la flotilla de la Libertad, que al igual con la que pasó hace unos días fue abordada por Israel, detenidos sus activistas, que eran cerca de 140 personas, llevados nuevamente a una cárcel y probablemente deportados. Así que por ahora sigue la situación catastrófica en Gaza, pero se supone que de aquí al lunes van a haber noticias importantes para ponerle fin a esta etapa del conflicto. Que vuelvan las ideas. Yo no creo en los legados. Que vuelvan. En el mundo nos morimos y el mundo sigue dando vueltas. Somos muy vanidosos los humanos. Decimos frecuentemente, este es un hecho histórico. No existe la historia, existe la historieta. Yo lo único que dejo, y con una íntima satisfacción, es una organización poderosa, porque el legado no es personal, es que queden nuevos militantes defendiendo las banderas que he defendido toda mi vida. Lo que importa no son recuerdos, son luchadores para el porvenir, y eso lo he logrado.
porque está muy en moda criticar al Estado. Y el Estado es como una caja de herramientas. El Estado no tiene personalidad. Los que tenemos personalidad somos los humanos que trabajamos el Estado. Después le echamos la culpa al Estado. Pero los que cometen errores somos los humanos. Más valdría luchar por que el mensaje socrático, el discurso de Sócrates, procurar mejorar y no criticar una herramienta. Porque yo no puedo criticar un martillo. Y un martillo sirve para clavar un clavo o para romperte la cabeza. Todo depende de la voluntad humana que lo maneje. Entonces es ridículo lo que se dice. El Estado no es ni bueno ni malo. Somos nosotros los que lo manejamos. Que vuelvan las ideas. Todo depende de la voluntad humana que lo maneje. Que vuelvan. Nos metemos en el cafecito con Juan Carlos Junio de cada jueves. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí en la radio de la EVE? Acá estamos, debatiendo un poco todo lo que tiene que ver con los acuerdos con Estados Unidos. Hace un ratito charlamos con Amado Boudou, muy contundente, muy tajante, incluso desliza la idea de que esto ratifica que en algún lugar de la cabeza del presidente Javier Milei, probablemente también del gobierno de Estados Unidos, hay un anhelo de dolarización, pero bueno, hablamos bastante sobre el tema. Creo que se completa un poco la escena con la actividad del Congreso de ayer, Juan Carlos, ¿no? Fue una sesión maratónica en la que se aprobaron, o las distintas oposiciones aprobaron muy buena parte de ese temario: emergencia y financiamiento en ciencia y tecnología, interpelación o emplazamiento, mejor dicho, a varias comisiones que el gobierno venía demorando, vinculadas a, por ejemplo, el tema salud o Andis. También hay una convocatoria al ministro de Economía, Luis Caputo, la designación de del defensor de niños y adolescentes. Y después pasó algo con el tema de decretos, ¿no? El nuevo reglamento de los decretos, que ahí faltaron votos, vuelve a Senado, probablemente en el Senado, creo yo, se va a seguramente ratificar. En el Senado se ratifica y lo que no se votó fue aprobada la ley en general. El artículo que pasa al Senado de nuevo es el número 3, el que hablaba de la cantidad de días. Recuerdan ustedes, la ley que fue votada en general plantea que los decretos de necesidad y urgencia necesitan ser ratificados por las dos cámaras en un plazo de 90 días. Eso es lo que se cuestionó y lo que vuelve al Senado, el plazo. Bueno, a ver, ¿qué balance haces de la sesión de ayer? ¿Qué espeja del momento de la política y de esos sectores de la oposición, Juan Carlos? Bueno, yo creo que lo del Parlamento se va transformando cada vez más en un dato político trascendente, yo diría en un factor de poder trascendente, del poder democrático. No olvidar todas las últimas sesiones de los últimos 2 o 3 meses. Esta es otra sesión de gran trascendencia, pero ya hubieron 3 o 4, los famosos 6-0, 12-0, etcétera, etcétera. O sea que creo que desde el mundo de lo popular tenemos que registrarlo como un triunfo, teniendo en cuenta que el mundo de la antipopular de Milei, con su aliado del PRO principalmente, se proponían mutilar al Parlamento, transformarlo en una marioneta o en algo que en realidad no tenga ningún juego de poder. Por lo tanto, creo que tenemos que asignar una importancia extraordinaria. Y, como siempre insistimos, el Parlamento no es un ente aislado, sino que es caja de resonancia de lo que pasa en la base social, de lo que pasa en el pueblo, en cada una de las provincias y en la nación en general. Por lo tanto, para no reiterarlo, pero quiero destacar que ahí hay un triunfo político en el marco de la disputa con un gobierno que se consideraba tan hegemónico en el discurso y en el ejercicio del poder antidemocrático que se había propuesto liquidar el nido de ratas. Primera cuestión. Y ese factor no es un factor, yo diría, en sí mismo que fabrica leyes y antivetos, sino que es un factor político determinante que influye no solo en la sociedad, a la que la fortalece la sociedad, fortalece el sentimiento que hay en la sociedad hacia la política y el Parlamento, porque nosotros registramos con bastante facilidad
todas las consecuencias de la antipolítica. Pero también hay un punto en el que hay que pensar que una parte de la sociedad va valorando a la política, porque ahí se defienden a los discapacitados, porque ahí se defiende el Garrahan, porque ahí se defiende el salario, y así sucesivamente. Un punto. La otra cuestión de Estados Unidos, ¿no? Bueno, voy a reiterarme, aunque parezca obvio, es una de las situaciones de subordinación a un poder imperialista de las más grandes que he conocido en la historia argentina, ¿no? Porque el famoso discurso de Avellaneda, que vamos a hacer honor a nuestras deudas con la sangre y el sudor de los 2 millones de argentinos, creo que era un poroto al lado de lo que está haciendo, de lo que estaría haciendo este gobierno frente a este poder inconmensurable, aunque esté en decadencia, de Estados Unidos. Porque la lectura que subyace es que además que del salvataje, que veremos qué quiere decir, y el swap qué quiere decir, está los temas estratégicos que ellos quieren. Ellos siguen queriendo poner una base en Ushuaia. Por algo vino tanto tiempo la Richards. Quieren defender una ley de medicamentos y de patentes. Obviamente la libre flotación del dólar, que es probable que eso efectivamente lo haga. El tema minero, o sea que es un caso extraordinario ahí sí, de derrota nuestra, que la está ejecutando el gobierno nacional a favor del imperio de época, el imperialismo, que por otra parte ya no le interesa, no le preocupa estar tras las sombras, ¿no? Abiertamente están actuando. Mr. Besen se ha transformado en el virrey, un virrey que tiene sede en Manhattan, pero ya han perdido toda la chaveta de lo que son las formas, y no les importa qué piensa la sociedad. Y yo creo que en la sociedad hay una reserva importante de orgullo nacional, de defensa de nuestra historia, de nuestra cultura, en fin. Así que creo que en ese sentido hay una situación muy abierta. Por último, lo conocido. La Argentina es de enorme trascendencia. Las palabras de este Mr. Besen son ya cada vez más claras. La Argentina es el aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina frente a la complejidad y a las contradicciones que tienen, principalmente con México y Brasil. Ahora, Juan Carlos, vinculo las dos cosas, porque más allá de los consensos que se lograron en el Congreso para ciertos temas específicos, además son temas que, me parece, en la opinión pública está muy claro hacia dónde se inclina. Defensa de personas con discapacidad, universidad pública, jubilados y jubiladas, más allá de que, bueno, eso todavía no se pudo lograr, pero habría que ver qué opina todo ese consenso, sobre todo esos gobernadores que han sido muy, muy oscilantes, los que andan tratando de pavimentar la ancha avenida del medio, la supuestamente ancha avenida del medio. Hay que ver cómo reaccionan frente a la injerencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pensás sobre eso? Sí, como interrogante en los términos que vos lo planteás, yo creo que es válido y es imprescindible, ¿no? ¿Cómo se va a conformar todo el mundo, todos los factores de poder, ante este apoyo tan fuerte de Estados Unidos a este presidente? De cualquier manera, si bien cualquier apoyo de Estados Unidos es algo insoslayable, algo importante, a nadie se le escapa que este gobierno es de una fragilidad total, en todos los términos, económico, político, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hay que colocar las dos miradas. Una, a ver cómo van a reaccionar cuando sientan que el gobierno lo apoya a Estados Unidos tan fuerte. Y otra, no va a desaparecer la incertidumbre de si este gobierno sigue o no sigue, la derrota, cómo va a ser para aliarse con Macri, que es lo que quiere Mr. Besen, a los efectos de sostener la gobernabilidad. Así que yo creo que es un hecho que debemos registrar como importante todo esto, pero también creo que no barre de un plumazo la decadencia del gobierno, la pérdida de consenso
y el crecimiento de la desconfianza en los gobernadores que fueron amigables también, ¿no? Así que eso es un escenario abierto, y yo creo que el condicionante, el factor más grande es el crecimiento de la debilidad del gobierno. Uno podría decir, me arriesgo, que este es un manotazo desesperado del gobierno de Estados Unidos por sostener a este gobierno. Porque los yanquis no es que no se dan cuenta de que este es un loco, solo que aplica políticas ortodoxas. Cuando digo un loco no quiere decir que sea, quiere decir que es un tipo no confiable, para nada, sí. Un tipo vulnerable en todo sentido, y sin embargo ellos lo hacen para tratar de salvarlo, ¿no es cierto? Así que vamos a ver si lo pueden salvar. Bueno, va medio en esa debilidad y en esa inestabilidad, va medio regalado también, ¿no? Con todo lo que la Argentina puede ofrecerle a Estados Unidos. ¿Regalado quién, ellos o nosotros? Nosotros. No, nosotros regalado. Estos tipos nos están entregando de pies y manos, porque no es una medida, ¿cómo te diría?, simbólica que afecta a la soberanía. No es una medida que afecta a los jubilados, ¿no? Lo cual de por sí es gravísimo. Sino que acá hay cuestiones estratégicas que son gravísimas, son nuestras riquezas naturales. Por ejemplo, son bases militares. Por ejemplo, el tema ese de la ley de patentes para los medicamentos es una cosa gravísima. O sea que si esto avanzara, efectivamente nos están colocando en una situación neocolonial, que después para levantarlo, lo que va a hacer falta es proyectos populares mucho más radicalizados, porque si no, no va a haber cómo. Así que el tema es gravísimo. Ahí está lo de Ecuador, dolarizaron, y hace 20 años, qué sé yo, son temas estructurales que después son gravísimos revertirlos, ¿no? Pero bueno, yo lo veo también todo muy, pero muy frágil, y volviendo al inicio, creo que es muy alentador lo del Parlamento Nacional. Juan Carlos, abrazo grande. Chau. Juan Carlos Junio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur, Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI, compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral.
La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco de la tarde, 40 minutos. Bueno, desarrollamos hace un rato nada más con Néstor Restivo la información de las informaciones más importantes a nivel internacional a esta hora, que tiene que ver con un posible acuerdo de paz entre Palestina e Israel, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, con mediadores como Qatar, como Egipto. Muchas preguntas todavía sobre ese tema, y nos pareció que era una muy buena oportunidad para conversar con el embajador de Palestina en la Argentina, Riyad Al-Halabi. Hola Riyad, ¿cómo está, embajador? Pablo Caruso, Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger, los saludamos. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirme y darme ese espacio. Gracias a usted, embajador, por atendernos. Bueno, ¿cuál es su mirada sobre este acuerdo? Bueno, ese no acuerdo de paz como tal, este es un alto al fuego en la franja de Gaza, ¿no? Esa es la implementación de implementar el plan del presidente Trump. Bueno, nosotros como gobierno palestino saludamos cualquier plan, cualquier iniciativa que pare este baño de sangre, este genocidio. Y por eso nosotros saludamos el anuncio de Sharm el-Sheikh en Egipto para un alto al fuego que pone fin, aunque es tarde, estamos hablando de 333 días de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de destrucción, de asesinato de más de 77.000 almas y vidas palestinas. No son números, son vidas, y tienen apellidos y nombres. Y más de la destrucción del 85% de la franja de Gaza, que es una ciudad lleva 5.000 años de edad. Entonces, este alto al fuego es una necesidad humana y un deber moral de la comunidad internacional después de 2 años de este genocidio. Es para reconocer un derecho que fue negado durante estos 2 años, el derecho a la vida, la dignidad y la libertad. Bueno, el acuerdo de Sharm el-Sheikh que fue firmado ayer y hoy entra en vigor, esperamos que Israel respeta este acuerdo, representa un respiro para nuestro pueblo.
que ha sobrevivido un tiempo oscuro, un tiempo de miedo, de estar bajo bombardeo constante, día y noche, en cualquier hora, que en Gaza durante estos 2 años que no muera por bombas, muera por hambre, muera por sed, muera de falta de medicamentos y falta de hospitales que fueron destruidos. Los de 35 hospitales se quedaron 3 funcionando con lo mínimo. Entonces, esa es una esperanza de que el mundo esta vez esperamos que no vuelve a mirar hacia el otro lado. Embajador, Néstor Restivo quiere hacer una pregunta, pero quiero resaltar lo que nos dijo. Estamos charlando con el embajador palestino en la Argentina. No es un acuerdo de paz, es un alto en fuego en la franja de Gaza. Me parece que es una aclaración, una perspectiva muy importante. Néstor. Sí, embajador, buenas tardes. La pregunta tiene que ver con lo que se sabe hasta ahora del plan de paz, ¿no? El intercambio de rehenes y presos, el retiro parcial o total de Israel de zonas militares, el gobierno transitorio que podría llegar a haber, el rol que va a tener Hamás, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué gana el pueblo palestino y Hamás con esto y qué gana Israel o qué cede cada uno en su mirada? Bueno, muchas gracias por su pregunta, pero no sé si hay ganancia en una guerra, ¿no? De ambos lados, ¿no? Yo creo que nuestro pueblo ha perdido muchas familias que fueron borradas del registro civil, más de 2.700 familias que fueron borradas del registro civil. Significa que esos apellidos ya no existen. Sí. Pero yo creo que Israel no ha ganado en el terreno porque no ha logrado sus objetivos declarados, ¿no? Digamos, que es la liberación de los rehenes, acabar con Hamás, asegurar la seguridad de Israel. Solamente que ha logrado Israel durante esos 2 años es masacrar, matar, destruir. No pudieron sacar ningún rehenes, sino solamente a través de los 2 acuerdos anteriores, uno en noviembre del 2023 y después en enero 2025, pudieron sacar a través de negociaciones. Entonces, eso se muestra que los conflictos no deben ser solucionados a través de la fuerza, sino a través de entendimiento, a través de negociaciones, a través de dar la justicia a los pueblos oprimidos, dar sus derechos de la autodeterminación. Nosotros somos contra la violencia. El gobierno palestino desde el principio dijo que nuestro camino es un camino de la lucha diplomática, usar nuestro fuerza de derecho, no como Israel está usando su derecho a la fuerza. ¿Y cómo cree que se va a gobernar Gaza a partir de ahora? Trump ha dicho una hoja de ruta, un gobierno transicional con intervención extranjera. ¿Qué perspectiva tiene el pueblo palestino de cómo se reconstruye Gaza desde sus propios intereses? Bueno, en primer lugar tiene que esperamos que Israel cumple con este plan. Bueno, este plan es amplio, de 21 puntos. Todavía estamos que ha firmado, no es el plan total, solamente la primera fase. La primera fase es la liberación de los rehenes, que son 51,
20 que son vivos, otros que fueron asesinados por los mismos israelíes con los bombardeos, ¿no? Y también la liberación de los secuestrados palestinos. Hay más de 12.000 secuestrados palestinos en las cárceles de Israel que viven en una situación inhumana totalmente. El Guantánamo se queda chiquito en frente que sufren los prisioneros palestinos. Y va a liberar Israel solamente 2.000 palestinos en cambio de los rehenes israelíes. Y como usted dijo... Y hay un retroceso, hay un retroceso del ejército también, ¿no? Del ejército israelí. Sí, en primer lugar ellos van a retirar del 50% de lo que está ocupado hoy en día, después de 2 años de genocidio, y después que Hamas libera los rehenes. Pero en este plan, ese es un plan, como dije, de 21 puntos, es largo, esperamos que ellos pueden implementar y respetar, especialmente del parte de Israel, porque Israel nunca en su vida, desde su creación en 1948, ha respetado ningún acuerdo, ninguna resolución, no ha respetado las cartas de Naciones Unidas, hasta violó la resolución 181 con que Israel fue criado, porque la resolución de Naciones Unidas del 181 es la creación de 2 estados, un Israel y otro palestino. Tomó solamente su parte y negó a implementar toda la resolución. Entonces, sobre las fuerzas extranjeras, que bueno, esas fuerzas nosotros exigimos que deberían entrar por un apoyo y resolución de Naciones Unidas. No solamente así puede ser que cualquier fuerza extranjera entrar a un territorio que pertenece a los palestinos. Y tenemos que recordar que Gaza es una parte inseparable del Estado de Palestina, y dentro de ese acuerdo quien va a controlar es un gobierno de tecnócratas por ahora, y después en el futuro, esperamos que sea un futuro cercano, vuelve a la Autoridad Nacional Palestina a gobernar y a administrar, porque lo que queremos es un Estado unificado bajo una sola ley y un solo gobierno y un solo administración y fuerzas de seguridad. Embajador, usted da una dimensión realmente terrible de lo que ha sido el genocidio de estos 2 años, las familias borradas, una destrucción muy grande en el pueblo palestino, como nunca. La pregunta es cuánto daño hicieron estos 2 años de la situación que se vivió a la posibilidad de convivencia israelo-palestino en el futuro, a la posibilidad de 2 estados. ¿Cuánto queda de odio, de revancha y todo en una situación como esta para pensar en una perspectiva de convivencia en el futuro? Bueno, mira, durante esos 2 años, bueno, tenemos que recordar que Gaza, antes del 7 de octubre, fue considerada como el cárcel más grande bajo el cielo abierto. Hoy en día y durante 2 años, con toda la fuerza que hizo Israel para solamente el objetivo principal era matar y desplazar por fuerza, ha convertido a Gaza al cementerio más grande bajo cielo abierto, al cementerio de niños y niñas más grande bajo cielo abierto. Ese que ha logrado Israel en 2 años, es con su ejército inmoral, inhumano, bombardeando escuelas, bombardeando centros de refugios, bombardeando hospitales, matando y asesinando periodistas, más de 250
periodistas que fueron asesinados. Eso significa, durante 2 años, Israel ha asesinado un periodista cada 3 días. Más de 20.000 niñas y niños que fueron asesinadas y asesinados. Eso significa que Israel ha asesinado una aula de niños de colegio cada día. Estamos hablando de más de 20.000 niñas y niños. Y tenemos que recordar, también hay más de 40.000 niñas y niños que son huérfanos. Hay dentro de ellos 17.000 niñas y niños que quedaron solos y solas en la vida, sin padres, sin familia. Ese que ha logrado Israel con su ejército inmoral. Estamos hablando de la destrucción total de una ciudad que lleva 5.000 años. Estamos hablando de la infraestructura de viviendas, más del 85% de las viviendas. Bueno, voy a decir una cosa. La reconstrucción lo vamos a hacer, pero el más difícil de construir el humano. Israel ha tratado de destruir la dignidad, destruir el valor del humano palestino. ¿Cómo vamos a reconstruir eso? Ese es lo más difícil. Construir piedras es fácil. Claro. Israel, como yo le dije, ha destruido el 85% de la franja de Gaza. ¿Ustedes saben cuántas bombas cayeron encima de la ciudad de Gaza? Israel ha bombardeado Gaza con más de 120.000 toneladas de explosivos, que eso significa con más de 8 bombas atómicas. Y la última, embajador, cortito por favor, porque se nos termina el programa, pero ¿cuál va a ser el rol de Hamás en esta etapa a partir de lo que se ha firmado? ¿Cuál va a ser su rol dentro de la franja de Gaza? Bueno, según el acuerdo que Hamás lo aceptó, Hamás no va a tener ningún rol después, y también dentro de los puntos del plan es que Hamás entrega sus armas, y quien quiere salir de la franja de Gaza tiene la libertad de salir, o quien quiere quedar, que queda, pero se renuncia de sus armas. Y también desde el principio, desde noviembre del 2023, Hamás aceptó que ellos no van a gobernar más, y puede que un gobierno local, tecnocrat, pueden gobernar en Gaza. Pero Israel siempre no aceptó. Esos puntos, esos son los iguales que eran en el 2023, en noviembre. ¿Por qué Israel no aceptó eso? Si podemos, mira, si ellos aceptaron en noviembre 2023, ¿cuántas vidas todavía habían salvados? Pero Israel no era el objetivo, ni los rehenes, ni acabar con Hamás, sino el objetivo principal de Israel es destruir, hacer Gaza inhabitable y desplazar por fuerza la población palestina de la franja de Gaza. Embajador, le agradecemos mucho la charla y desde ya toda nuestra expectativa para que este acuerdo logre terminar con tanto dolor. Seguramente en próximas semanas, si usted lo desea, podemos seguir conversando a ver qué evolución va teniendo el acuerdo. Dios quiere que todo va en buen camino, y nuestro pueblo, y a través de ustedes saludo mi pueblo que ha sufrido, fue víctima de estos masacres, de este genocidio. Saludo a cada mujer, cada niño que quedaron firmes en su tierra y fracasaron el plan del Estado de la ocupación israelí de ser desplazados, de salir de sus tierras. Nosotros vamos a quedar firmes como el árbol de olivo, y no vamos a salir de nuestros territorios, es en nuestros, y no tenemos otra patria.
Gracias por el tiempo, embajador, y que esté muy bien. Muchas gracias por recibirme. El embajador de Palestina en la Argentina, Riyad Al-Alabi, charlando con nosotros, caracterizando la escena como el cementerio a cielo abierto más importante del mundo, digamos. Esa cantidad de víctimas, esa cantidad de toneladas de explosivo en 2 años. Y esta reconsideración, no es un acuerdo de paz, es un alto el fuego en la franja de Gaza y a ver cómo prospera, ¿no? Es una fase, ¿no? Y otra cosa interesante que dijo es que el gobierno tecnocrático palestino con supervisión extranjera debería ser en el marco de Naciones Unidas, no en una ocupación extranjera como la que ha planteado Trump con Tony Blair y demás. Esta es solo una fase y a ver cómo se van desarrollando el resto de los puntos. 5:58 ya terminando. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, nos estamos despidiendo, estamos cerrando el programa con mucha cosa, un programa muy intenso, muy fuerte. La verdad es que emociona la despedida de Miguel Ángel Russo. Si quieren cerramos un poquito con eso. Hoy escuché a... le dije el hincha de River que iba a la cancha de Boca a despedir a Russo, me parece toda una imagen. Y escuché también muchas anécdotas de pibes que fueron por primera vez a la cancha, llevados por su padre con Russo como técnico en distintos de los equipos que dirigió. Me parece que ahí hay una pregunta para hacerse. ¿Cómo es que personas que no conocemos ni conoceremos nunca se pueden arraigar tanto en un grupo, ¿no? En un grupo familiar, en un grupo de amigos, una persona en sí misma, a través del fútbol? ¿Qué alquimia genera este hecho de nuestra cultura popular que es el fútbol para lograr esto? No hay otro hecho igual en la cultura argentina, en la cultura popular. Pareciera sin duda, que no. No hay. Yo creo que también con el caso de Russo impacta mucho la decisión, ¿no? Una decisión que seguramente no es solo personal, sino que al club, a Boca Juniors también lo involucra. ¿no? Son 2 decisiones. Y bueno, es una elección también de vida, si querés, de vida, resalto. Terminar los últimos días dirigiendo, haciendo lo que amaba hacer, y me parece que eso también emociona, ¿no? Y está muy presente. Y lo enaltece a Riquelme, porque se conoció en las últimas horas, ya lo dijeron varios colegas especializados en deporte, que fue Russo el que le pidió dirigir a Boca a Riquelme, y Riquelme, sabiendo toda la escena, dijo que sí. Y con tanta mirada y tanta crítica como el equipo, y Riquelme lo sostuvo sabiendo lo que estaba haciendo, o sea, sabía plenamente que estaba tomando esa decisión. Y otra cosa, viste, que ahora permite perfectamente un abrazo. Yo me imagino de poder ir a la cancha de Vélez el sábado a la noche a ver a Central, porque va a haber un homenaje muy sentido de los 2 equipos, de los 2 clubes, porque fue técnico de Central, uno de los ídolos de Central, no siendo un hijo de la casa, y también de Vélez porque lo saca campeón. Y estoy seguro que podría ir con la camiseta Central a ese partido con Vélez. No tengo ninguna duda que nadie haría nada. Perfectamente podría haber público visitante. Sin dudas. ¿Por qué tenemos que sufrir determinadas pérdidas o en esos momentos de angustia para poder entender que una cosa es la rivalidad deportiva, otra cosa es la vida misma, ¿no? Qué sé yo, lo extiendo a la política también, eso, eventualmente. Claro. Bueno, en la política se juegan más cosas. Sí, ¿no? Está bien, pero... las relaciones humanas, muchas veces muchos políticos hablan de eso. Las relaciones humanas cruzan las fronteras de los partidos políticos. Carlos mismo ha contado que tiene buena relación por compartir tanto tiempo en la Cámara de Diputados con gente de otro bloque. Pero también en el fútbol a veces se cuela lo de la supresión del otro, ¿viste? Y sin embargo, de momento ya está todo bien. Bueno, 6 de la tarde nos vamos. Llega Andrea Recupero para hacer la vuelta completa. Nosotros mañana 4 de la tarde hacemos que vuelvan de feriado. Pásenla muy bien. A quienes pueden no trabajar, tengan un muy lindo fin de semana largo. Es un jueves con cierto olorcito a viernes y ojalá nos dé perspectiva para todo lo que viene. Néstor, pasala muy bien, ¿eh? Igualmente. Y un gran abrazo porque no sé mañana cómo serán las cosas, pero a tu mamá el próximo domingo no decimos tenemos nada. Los 100 años. La saludamos el lunes como corresponde. Claro, ¿no? claro que sí. Ya con el hecho consumado. Así es. Chau, Luis Pá. Chau. Gran abrazo. Chau.